Bueno, bienvenidos amigos a este tercer episodio del podcast médico. En este tercer episodio tenemos a una increíble doctora, una neonatóloga, una pediatra, una eminencia, la verdad, como pediatra, la doctora Ari Hernández. Bueno, es que uso Rivera, pero no ¿Usa Rivera? pasa nada. Sí, así es. Bueno. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy bien, gracias por la invitación. Muy Gracias. bien, Estoy excelente. contenta de estar aquí platicando con ustedes. ¿Segura? No viene forzada. Muy bien. Doctora, como acostumbramos, me gustaría porque hemos platicado ya un poquito, ¿sí? Bueno, por si no saben, es la pediatra de mi bebé, por eso yo tuve que elegir de aquí de Saltillo la mejor pediatra y tuve que elegirla a ella. Al bebé que hay. Pero no hemos platicado personalmente, doctora. Me encantaría saber en dónde hiciste la escuela, porque sé que hiciste pediatría, sé que hiciste una subespecialidad en neonatología, pero no tengo idea de dónde hiciste la escuela. Pues bueno, yo soy de Tamaulipas, yo soy de Matamoros, Tamaulipas, la frontera acá de México. Entonces hice yo medicina en la facultad de Matamoros, Tamaulipas. Okay. Terminando eso, realicé pediatría en el Hospital Regional de Tampico, Okay. de Ciudad Madero, Tampico, y posteriormente ya la subespecialidad de neonatología en UMA 23 en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Ahí fueron todas no rotas ya ahí, doctora. O sea, Sí, pues en mis rotaciones pude ir a Ciudad de México, al IMPER, pude ir a Houston, al Texas Children's. A Houston, súper. Qué padre. Sí, es una muy buena formación realmente de la que me siento orgullosa de haber cursado. Ok, y en Ciudad de México, ¿a qué hospital te fuiste, doctora? Al IMPER, al Instituto Nacional de Perinatología. De acuerdo, bien pesado, ¿no? Me imagino. Es pues muy bonito, realmente sí es prácticamente la meca de la neonatología ahí en el IMPER. ¿Y a Houston? ¿Por qué te fuiste para allá? Pues me interesó mucho realmente por vivir en la frontera. He tenido la dualidad de conocer el sistema de salud americano y el sistema de salud mexicano, entonces realmente tenía mucho interés de conocer el hospital. Se pudo conocer, hice una rotación ahí también y un mundo diferente al que estamos acostumbrados aquí en México. Me imagino completamente. Yo creo que como quiera todo sueño de estudiante de medicina del principio es como irse para allá, ¿no? Yo creo. Claro, sí, así es. Pero o sea, ¿tú te quisiste ir para allá, se abrió una vacante o...? Solicité la rotación. ¿Tú solicitaste la rotación? Obviamente mucha papelería, tienes que estar en regla, tienes que demostrar también ciertos conocimientos, pedir permiso, realizar visas, realizar muchos papeles, pero sí también, gracias a Dios tuve esa experiencia. ¿Y cuántos eran de tu generación que se quisieron ir para allá? Yo, pues, o sea, en la rotación solo yo. Solamente tú, no hubo nadie más que dijera, ¿sabes qué? También me quiero ir para allá. No, había intereses en irse a rotar España también, había la posibilidad de ir a Barcelona, pero sí, en mi caso, pues me interesó más esa rotación en Houston. Qué chido. ¿Y no te gustaría irte para allá de nuevo? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues, ¿O estás a gusto aquí en...? Es que sí, es un mundo diferente, realmente es una medicina muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados aquí en México. Tienes toda la tecnología a tu favor, toda la tecnología que tú te puedes imaginar. Sí. No hay tanta clínica como nosotros y realmente tampoco hay tanta población. Es muy extraño. A diferencia en Monterrey, bueno, yo estaba acostumbrada a una tasa de nacimientos anuales aproximadamente de 16,000 bebés. Monterrey, el hospital de la UMA 23, es conocida como el hospital donde nacen los coditos. ¿Los qué? Los coditos. ¿Por qué? Como de regiomontanos. Okay. Ahí nacen los coditos. Y es muchas veces ese hospital es de los hospitales que más ha tenido nacimientos a nivel nacional. Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo desde que estaba estudiando medicina, yo siempre decía, yo quiero trabajar allá, o sea, y es que desde que estás más chavalón, empiezas a ver las series de Doctor House, de Grey's Anatomy, y dices, sí, es que tú llegas con la idea de que vas a ir a algo así, y lo llegas la primera vez al hospital y ves las cucarachillas, y te das cuenta que no es así. Yo sí tengo como la idea de irme a trabajar para allá. De hecho, hay 2 TikTokers muy famosos. No sé si los hayas escuchado, doctora.
Se llama el doctor Vallejo y el doctor Cacahuate. Pues de hecho el doctor Vallejo es de la ciudad fronteriza de mi ciudad, de Matamoros. Ellos viven en Brownsville. Súper, sí. Sí, Entonces, ellos también suben información súper chida, son de los, bueno, no decir de los pocos, porque sigo muchos, pero digamos que de los que más les pongo atención, porque sí digo, mira, ellos enseñan cosas padres, etcétera. Y ellos los dos trabajan en Estados Unidos y salen en los hospitales y todo, y sí es un lugar muy diferente, o sea, un lugar muy diferente a lo que uno está acostumbrado aquí en México. Ojalá y podamos llegar a algún momento, aunque sea acercarnos un poquito, ¿verdad? Con la nueva transformación. Sí. Muy bien, doctora. Y una pregunta muy importante, sí, una pregunta muy importante. ¿Por qué quisiste ser pediatra? Porque la especialidad siento que es como la casa, ¿sabes? De Hogwarts, de qué tipo de que eliges. O sea, te vas al lugar, pero también me he conocido con muchos especialistas que dicen, fíjate que sí quise hacer esto, pero también me hubiera gustado hacer esto. O no era mi primera opción, no creo que sea tu caso, porque lo veo que lo es excelente y veo que te apasiona. Desde que ves a mi bebé, veo cómo llegas. De hecho, estamos platicando tal vez con José y le digo que siento cuando está viendo a Miss Rachel, le digo, oye, como que interactúa muy parecido con el doctor Ari. Entonces, se ve esa parte de la vocación que está muy padre. ¿Tuviste alguna otra opción o siempre quisiste ser pediatra o en la carrera tuviste la típica quiero ser cardiocirujano neurotorácica que decían todo el mundo? Yo creo que a lo mejor yo también te pasó a ti. Mientras más vas avanzando a lo largo de toda la carrera, dependiendo de cada materia, a mí me encantaba. Yo estaba en cardiología y a mí me encantaba cardiología. Yes. Pasaba neuro y me encantaba neuro. Psiquiatría también dices, wow, es muy, muy padre. Pero hasta el momento en el que entré en el internado, ya una vez que te ves y te ubicas y dices, ¿qué tipo de actividades puedo estar haciendo yo todos los días ya formalmente como un trabajo? Yo creo que hasta ese momento es el momento en el que dices, oye, este es el periodo en el que más me divertí, que más aprendí, que más me la pasé bien. Y yo creo que es de las cosas que si llegara como consejo a los que apenas están en la carrera estudiando, súper importante. El internado realmente te ayuda para eso, para identificarte, para crear y tomar conciencia de decir esto es lo que yo quiero seguir haciendo, lo que yo me veo haciendo por el resto de mi vida sin considerarlo algo tedioso, que sea divertido, que te la pases bien, que sientas que es bueno también en esa área y esa es la forma en la que yo decidí ya estando en el internado, porque en la carrera todavía dudaba y decía, es que esto me gusta, me veo esto, haciendo esto, pero sí tuve muchas experiencias muy buenas en el internado. O sea, básicamente fue hasta que ya te metiste a los golpes, ahora sí, porque ya cuando es el internado es como ya están, ahora sí los fracasos. Fue cuando dijiste, oye, sí, ¿sabes qué? Quiero ser pediatra, no hay de otra. Así es. Y sí es muy importante ese consejo que me comentas, porque justo es eso, llegas a la carrera y si te gusta la carrera, si eres apasionado por la medicina, te das cuenta que conforme va rotando, dices, ¿sabes qué? Me gusta cardiología, ¿sabes qué? Me gusta neurología, me gusta pediatría. Pero eso es muy importante, ese consejo es muy importante. Y sobre todo para la gente que está estudiando medicina, como dice la doctora Ari, no se inclinen por completo a una carrera durante la facultad, ¿sí? Traten de, ya cuando lleguen al internado, a sus prácticas, ahora sí como saber que en ese momento es cuando muy seguramente se van a inclinar por alguna especialidad. Doctora, durante tu internado, sí, el internado sabes que pasa de todo, sabes que yo creo que ahí es donde sales primera vez como, ahora sí como que te sientes más orgulloso de que te llamen médico, ahí, el doctor, soy interno, pero ya me pueden decir doctor. ¿Alguna experiencia que hayas tenido ahí importante, lo que haya marcado tu vida durante los primeros meses, en las rotaciones, algo? Fíjate que sí, realmente igual, el internado de la residencia es Qué curioso que nosotros podamos decir que puede ser el peor periodo de tu vida, pero también puede al mismo tiempo ser el mejor periodo de tu vida. Las experiencias que adquieres estando en el internado, en la residencia, los amigos que haces en el internado pueden ser tus amigos para el resto de tu vida, porque el tipo de experiencia, las vivencias, el estrés, la carga laboral, el trabajo, realmente se crean esos lazos tan grandes. Y de hecho las personas, mis amigos de residencia, mis amigos del internado, realmente siguen siendo mis amigos actuales y a lo mejor no nos vemos tanto porque vivimos ya en ciudades diferentes, pero tenemos ese vínculo, es decir, vivimos tantas cosas bonitas, importantes, que son amistades que no se rompen nunca. Entonces sí, tengan
buenos amigos en el internado, hagan buenos amigos en la residencia. Sí, sí, es cierto. Y es que al mismo tiempo es como si vivieras en una fraternidad porque es pelea, o sea, te reconcilias como si fueran hermanitos, o sea, estás todo el tiempo conviviendo y en la misma convivencia hace que te ganches. Yo me acuerdo que nos ganchábamos ahí mismo, pero no te lo tomas personal, o sea, era como que te peleaste ahí un ratito y todo y al rato como hermanos vas otra vez y te reconcilias. Pero sí, sí es cierto. Igual mis amigos que del internado nos seguimos todavía frecuentando ahí de repente y seguimos platicando. ¿Y dónde sentiste que vinculaste más? ¿En la residencia o en el internado? El internado me ayudó muchísimo porque realmente a pesar de que es una zona en la que puedes estar en otros lugares en donde no eres tan bueno, es decir, por ejemplo, a mí cuando me solicitaban que fuera interna para las cirugías de trauma, ay Dios santo, yo odiaba las cirugías de trauma y realmente sentía que no podía ayudar mucho porque sí se necesita mucha fuerza, mucha habilidad, mucha estrategia y yo prefería pues estar haciendo otras cosas, ¿no? Realmente sí, a lo mejor hasta haciendo notas en medicina interna o eran pacientes o de otra cosa, pero realmente las cirugías de trauma no eran hit. No, no eran tan fuerte. Sí, así es. Pero la residencia, sí te puedo decir que es también un periodo muy bonito para mí. De hecho, también mi generación fue muy pequeñita. La generación, realmente éramos muy poquitos nosotros. ¿Cuántos años, verdad? Éramos nada más tres, o sea, de otras generaciones que habían sido muy grandes. Nuestra generación aparentemente renunciaron muchos. Wow. Y pues ya, o sea, también los considero mis hermanos a los mismos residentes que me tocaron en mi generación. He ido a sus bodas, no la hemos pasado muy bien realmente, pero aprendimos mucho. La residencia es una etapa muy vulnerable también para todas las personas y a nosotros como residentes no nos enseñan a enseñar, no nos enseñan y teniendo un poquito de poder, realmente puedes causar muchísimo daño. Darle poder a un hombre, exactamente. Sí. Mucho, mucho daño y puedes realmente causar estragos en una persona y yo creo que esa es de las cosas que deberíamos empezar a poner más atención, tener más inteligencia emocional al momento de estar en una residencia para, digo, sí, te puedo decir que yo también tuve castigos, también me castigaron, también me regañaron, pero en el momento en el que tú adquieres ya un poco más de poder y dices, ahora me toca a mí ser un R superior, ¿qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estás dispuesta a aceptar? A lo mejor sí te hicieron mucho daño, pero yo creo que se trata de romper esa cadena y decir basta. No voy a continuar esta serie de eventos desafortunados para que alguien más viva lo mismo, a lo mejor algo peor de lo que yo viví. Entonces, sí formamos una residencia muy bonita, de verdad. Tengo mucho cariño por todos mis R superiores, mis R inferiores, también mis R chiquitos. Los quiero mucho. Nos vemos en los congresos y nos abrazamos y nos queremos porque realmente sí formamos lazos muy bonitos. Mis maestros también, pues les tengo mucho agradecimiento a todos. Aprendí mucho de todos, incluso de los malos. Porque ese es el mejor ejemplo que tú puedes Los tener malos. para nunca volverte. Ese es el mejor ejemplo Sí. para no ser como ellos. Sí. Entonces realmente aprendí mucho de De todos. todos Yo se me siento aprende. muy contenta, sobre todo de la residencia de pediatría. La residencia de neonatología ya es otro nivel, es un poquito más especializado. Ya pues son años ya 100% de lo que realmente tú estás ya a punto de seguir, a punto de hacer, a punto de especializarte, entonces sí, ya es un poco más diferente el trato, pero la residencia de pediatría yo le tengo mucho cariño a todas las personas con las que conviví. Ok. Ahora quiero escuchar ahorita lo de la neonatología, pero sí es cierto lo que hizo. Me imagino ahorita así de que los malos, me las imagino así como bien maquiavélico. Como así, Sí. Pero cambiar eso está muy difícil y ojalá y se pueda pronto, ¿verdad? Siento que se van a tener que pasar muchos tiempos, muchas generaciones. Cada vez la presión social es más para intentar ser mejores personas y yo creo que es algo a favor. Pero siento que va mucho la educación desde casa, doctora. O sea, desde casa. Te das cuenta en todos los aspectos que conforme estás tratando con las personas, muchas no tienen educación en casa. Entonces, como dices, adquieren un poquito de poder y te empiezan a tratar mal. O sea, yo creo que la gente que pisa un hospital como médico o como enfermero, simplemente personal de salud, se da cuenta de los malos tratos que tiene la gente que se siente con autoridad en ese momento. De cómo
los residentes, los R+, tratan a veces muy mal a los R más chiquitos, como le dices. Pero eso todo viene desde la casa. Yo siento que todo viene desde la casa. Por ejemplo, simplemente sales te pones a manejar, aquí en Saltillo, te pones a manejar y luego pones el direccional porque vas a dar cuenta y te rebasan. Te das cuenta desde ahí, o sea, va desde algo muy, muy pequeño, que no hay educación, no les enseñan a ser empáticos con la gente, no te enseñan a que tienes que tratar más a las demás personas. Vas caminando por la calle, bueno, Saltillo se caracteriza mucho porque no te saludan, ¿verdad? Pero regularmente, ¿verdad? Regularmente es de que, buenas tardes, y muchas veces o no te responden, o no te ha pasado con los pacientes que llegan, a mí me pasa muy, muy, muy seguido de que llego, me siento, y luego pasa el paciente, y yo, buenos días, señora, no me contestan ni nada más se sienta. Pero ¿sabes qué aplico yo? Cuando me hacen así, ya le había dicho ya a mi esposa, cuando llego así y me dicen que yo los saludo primero, buenos días, ¿cómo está, señora? Y no me responden, y empiezan a ellos platicarme, no, es que fíjese que, saludándolos, ¿verdad? Cuando no me contestan, les vuelvo a repetir lo mismo, no les contesto y les digo, buenos días, ¿cómo está? Y ya, como que agarran la onda. A veces es porque van un poquito avianados, pero siento que todos tenemos que estar atentos y poner atención a que la gente necesita respeto y necesita empatía. O sea, no por estar distraído vas a saltarte un buenos días, o no por estar distraído no vas a saludar a tu médico. Entonces, siento que todo eso va parte de la educación que nos dan en casa y que todavía cuando lo llevas a un poder se ve más, y cuando están dentro del hospital, por amor de Dios, o sea, es muy, muy malos tratos. No sé si viste hace no mucho tiempo, yo creo que estamos hablando de unos 5 años más o menos, que salió el caso de un neurólogo o neurocirujano, no estoy seguro, pero estaba hablando en un R y le hablaba horrible, que eres un estúpido, no sé qué. ¿Te acuerdas dónde era? Sí, sí. Yo creo que Ciudad de México. Ciudad de México, ¿verdad? Y lo quemaron horrible. Pero la gente no sabe cuántas veces sucede eso todos los días. O sea, ahí pasó una vez y lo grabaron, lo exponen. A otros no los grabas. Y a otros te lo dan digamos, con un poquito más ¿cómo se dice? De menos agresivos. O sea, pero de todas formas te empiezan a tratar mal. O sea, nos topaban muchas veces, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay un médico internista, tampoco voy a decir dónde está, y él se sentía mucho. O sea, no sabía si eras médico, si eras enfermero, si eras lo que fueras. Él no te saludaba. Y cuando él se daba cuenta que tú no tenías una especialidad todavía, o que eras parte de los médicos COVID, o que eras parte de otro personal, no te saludaba. O sea, tú lo saludabas y él no te saludaba. Y uno saluda simplemente por cordialidad. O sea, ni siquiera es porque es el doctor de esta área. No, buenas tardes, no te saluda, te voltea a ver y te sonrea. Entonces, digo, qué triste, ¿no? O sea, qué triste que una persona así sea doctor. Él en su idea, en su cabeza es, yo soy así, yo tengo el derecho de ser así, o muy dentro de él no sé qué de pensar, no me interesa. Pero qué triste, porque al final de cuentas no es nadie. O sea, al final de cuentas ponte a pensar, no es nadie. Y lo que ha llegado a ser ni siquiera es algo que se pudiera realmente admirar. O sea, qué triste, daba mucha tristeza de escenas. No, pero además se acaba tu turno, checas tu salida, te vas a tu hospital y estás en tu casa y ya no eres el doctor, eres Sí. una persona. Y qué calidad de persona eres realmente cuando llegas y ya te quitas todo el título, te quitas las especialidades, las subespecialidades. ¿Qué tipo de persona eres cuando estás solo tú en tu casa? Ya cómo trataste a la gente, cómo le hiciste sentir. Creo que eso es lo importante. Es lo importante, son sociópatas, yo creo, nada más que están vestidos de doctores, probablemente. Sí, pasa. Me decías que la especialidad en neonatología, digo, la especialidad en pediatría era diferente a lo que viviste en la subespecialidad ya en la neonatología. ¿Pero a qué te refieres? Porque sí me causa mucha intriga decir qué fue lo que viviste diferente acá para que lo consideres muy distinto. Sí, claro, realmente la pediatría es una rama maravillosa porque tienes muchas etapas que puedes ir analizando. Realmente lo que tú puedes aprender en las primeras edades, en la infancia, no es lo mismo que vas a aplicar con algún adolescente, no es lo mismo que vas a aplicar con un paciente prepúber, es decir, va cambiando y es muy variable todo lo que tú puedas aplicar. La neonatología es preciosa, o sea, realmente si empezamos a platicar de cosas de egos, de yo pero corazón, yo, porque mis respetos también a todos los cardiocirujanos y a todas las personas, pero yo pero cerebro, yo pero corazón,
Pues realmente la neonatología se trata de entender, tú tratas el primer minuto de vida, el minuto más importante de la vida de una persona es el primer minuto con el cual tú naces. Debería ser una frase de los neonatólogos. Está muy padre. Sí. O sea, imagínate qué tan valioso es tu trabajo que dependiendo cómo lo hagas, puedes cambiarle la vida a una persona simplemente porque a lo mejor hiciste bien tu trabajo o lo hiciste mal. Realmente es muy importante, es sumamente importante y sobre todo el acompañamiento, ver qué tanto, las primeras experiencias que va teniendo un bebé, sus primeros, el primer llanto que tiene, la primera respiración, su primer latido cardíaco, creo que eso es, Sí. bueno, no lo puedes equiparar con nada, realmente. Sí, sí, es cierto, pero... Y es que como comentas, o sea, hay veces que por una asfixia perinatal, o sea, los primeros minutos de vida son tan importantes que van a determinar básicamente todo. A mí me ha tocado ver mamás que están muy frustradas porque su hijo tiene alguna discapacidad. A veces quieren romantizar mucho que las enfermedades congénitas o que los deterioros neurológicos que hayan tenido durante su desarrollo eh, son pues de que, sí, pues lo llevas, lo cuidas, eres una excelente mamá, pero la verdad es que yo he visto las caras de estrés, o sea, se quieren, no vayan a funar, ¿verdad? Por decir, pero, o sea, se la viven muy mal. Así es, y sobre todo ya si lo piensas en retrospectiva, es algo que probablemente se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado exactamente. Bueno, quería abrir esta sección tan importante también, yo creo que es la que más les gusta aquí a nuestros viewers. Un caso clínico, doctora, que me platique que haya dicho este. Bueno, el que habíamos platicado ese, sí, sí se acuerda. Sí, así es. Me tocó en una ocasión recibir un bebecito prematuro, un prematuro tardío, en el cual lo estabilicé y solicité a los familiares para empezar a darles informes del estado de salud. Acude el papá y él es el que firma todos los consentimientos y pues obviamente se le informa acerca de cómo está su pacientito. Parte de eso se le recomienda que las siguientes visitas, el contacto de una mami, cuando ya sus doctores autorizan después de un parto, una cesárea que se puede parar, es bien importante que las mamás acudan a ver a su bebé, a tener ese contacto, a lo mejor que se tuvo que evitar debido a que cada uno tuvo que estar en un lugar diferente de internamiento. Y el señor me dice, sí, sí, mañana puede venir, ya ella va a empezar a venir a recibir información, al día siguiente le doy información a ella y... Lo primero fue al señor así y es, al el siguiente papá, día fue a la mamá. Y ya se había salido del... Y a partir de ese momento, nunca más volví a ver a la mamá, nunca. Y se nos hacía muy raro porque obviamente nuestras campañas, sobre todo para bebés prematuros, están enfocadas al contacto piel con piel, programas de mama canguro, programas de lactancia materna. Y el no volver a ver a la mamá sí fue como algo muy feo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se volvió a internar, se puso grave. Intentaron contactar a lo... Intentamos marcarle, los servicios en ese caso de trabajo social son los que nos apoyan, pero realmente no volvimos a ver a la mamá. Posteriormente, vuelvo a darle informes a otro papá. O sea, como, no era el papá original que había ido. El papá original era un segundo papá que venía a ser responsable del bebé también, que también deseaba recibir información. Entonces ya cuando preguntamos acerca de qué pasaba con esa dinámica familiar, ya nos dimos cuenta que ese bebé tenía dos papás hombres, así es. Entonces te lo vendieron, ¿o qué? Pues es difícil porque ya es un poco hablar de temas legales, pero las leyes de México todavía dan un paso para atrás. Realmente es un caso difícil porque no sabemos muy bien cómo se podría regular eso. Si es que se considera un abandono porque el certificado de nacimiento no fue emitido, pero realmente legalmente sí, aquí está el papá, pero la mamá ya no volvió a acudir. Muy complicado, muy complicado. Y porque no puede salir del hospital, ¿no? El bebé, si no es con la mamá, ¿y cómo le hicieron ahí? Sí, no es con la mamá, exactamente. Tuvo que venir después la mamá, nuevamente, a pesar de que pasó el bebé internado casi 2 meses, casi 3 meses, vino la mamá y bueno, ahora sí se hace cargo, ahora no se hace cargo, pero realmente a ese chiquito no le faltó nada de parte de sus dos papás muy buenos, muy amorosos, que realmente vivían ahí, estaban siempre pendientes, pero sí muy curioso. Qué controversial, pero qué padre, ¿no? O sea, porque está dividida la gente en 50-50, pero dices, o sea, de
que sea un bebé, que no lo va a querer su mamá, o que tenga dos papás y que vaya a ser tan cobijado, a lo mejor nos faltan muchos años para ver las consecuencias de eso, no sabemos. Pero dices, o sea, en ese momento qué padre, ¿no? Que sí pudo estar así cobijado por los dos papás. Claro, sí. Y hay programas también, programas Papá Canguro, que en este caso se hizo el programa con los dos papis. Obviamente no se pudo dar lactancia materna, pero sí, muy bien. Ese chiquito le fue muy bien con sus dos papás. Con lo cara que está la leche materna, ¿no? Si has visto los precios, Sí, están sí, horribles. Yo le decía a mi esposo, pues vamos a ponernos ya me salgo de trabajar, nos ponemos a vender leche materna. Sí, no, pues estuvo increíble. Y yo me acuerdo que me habías contado ese caso, pero no me acuerdo bien cómo era. O sea, me acuerdo que me habías dicho así por fuera y yo me quedaba y le decía, oye, amor, ¿te acuerdas que me contó Ari? Pero no me acordaba que había sido con esos detalles. ¿Algún otro, doctora, que te acuerdes? Sí. Este también fue relativamente a inicios de la pandemia. Nació bebé. Era un embarazo gemelar. Nacieron los bebés y también fueron prematuros, se tuvieron que... O sea, pero ya estaba la pandemia. O sea, fue al principio cuando ya estaba aquí en México. Al inicio de pandemia, Okay. así es. Entonces las medidas de visita, los pases de visita, la información se maneja de forma diferente, Sí. porque pandemia vino a romper con muchos de los protocolos que ya estaban establecidos en todos los hospitales y se tuvieron que actualizar. Entonces, al momento en el que nacen los gemelos, curiosamente, cada gemelo nació en un día diferente, a diferencia de un minuto. Un gemelo nació a las 23:59 de un viernes y el otro gemelo nació a las 0001 de un sábado. Realmente tenían dos días diferentes de nacimiento. Se puede realmente, porque pues es la diferencia de un minuto. Y en ese caso pasó eso. Cuando empiezo yo a dar información, también muy parecido, acude un papá que dice, yo soy el papá, vengo a recibir información y ya empiezo a dar informes, todo muy bien, le explico las reglas del área de USIN, se va el papi y después regresa al día siguiente la mamá y empiezo nuevamente a explicar otra vez la dinámica de cómo está el proceso de dar informes, pero eso toca la puerta. Y ya después digo, ¿qué pasa? Estoy dando informes en este momento. Y dice, es que yo también, doctora, yo también quiero recibir informes. Y yo, ¿pero usted por qué? ¿El otro señor? Sí. Es que yo soy el papá del otro gemelo. Entonces, ¿qué? En ese momento sí fue como, ¿cómo? Sí. Y ya la mami me dice, es que ya les expliqué, doctora. Este papá es el papá del gemelo que nació el viernes. Y él es el papá del gemelo que nació el sábado. No quiero preguntarle cómo le hicieron. No, pero ¿por qué? O sea, entonces, ¿cuál fue el motivo? Legalmente, Sí. uno no puede poner en tela de duda la paternidad si una mamá está diciendo que ese es su papá. Ok. Si la mamá dice, él es el papá, yo no sabía eso. Si la mamá dice, él es el papá, él es el papá. Pero si dice los dos. Cada uno tiene su propio hijo. ¿Qué? Wow. Si en algún momento alguno de los papás tiene alguna duda y solicita mi consejo o mi asesoría, claro que yo puedo decir, eso no existe, señor, pero no puedo yo poner en tela de duda. Y si cada uno se sea responsable por su gemelo, así que... A ver, pero no creo que ellos hayan dicho, no, pues es que yo estuve un minuto antes, no, o sea, no creo que, yo estuve un día y tú estuviste otra vez naciendo igual. Sí, tuvo que haber habido ahí algún acuerdo, ¿no? O sea, tipo, no sé, pues yo creo que quiero una adopción, un hijo, yo no puedo tener hijos, igual. Pues lo curioso ahí es que las dos eran parejas de la señora y la primera pareja estuvo con ella un tiempo antes, pasaron meses y ya estaba con su segunda pareja. Ya. Wow. Sí pasan esos casos. Pero y luego, ¿qué pasa, no? O sea, imagínate que se lleven al niño a otro lado y salen como las películas, ¿no? De que nunca le hablan de su hermano y que pues llega y se lo toman. No, sí está bien increíble. Yo le quiero platicar, se me vamos a meter en mi cuchara, ¿verdad? Dentro de estas. Cuando roté en pediatría, me acuerdo mucho cuando roté en pediatría, pediatría fue mi primer servicio del internado como tal. Y yo me acuerdo que la verdad nunca ha sido muy fuerte, pediatría nunca ha sido muy fuerte, al igual que gine como cosa adrede, ¿verdad? Con el doctor Cepeda.
Entonces, me acuerdo que yo llegué por primera vez y estaba una neonatóloga. Y yo me acuerdo que siempre me veía como un poquito tensa, no sé por qué, no sé, pues, ya me dirás tú, doctora, si te tensa yo o no, pero me veía un poquito tensa. Yo llegué y justamente ahí estaba una compañera en esa área, entonces hicimos intercambio. Y luego ahí en la uno llegan y pasan los de laboratorio a tomar las muestras. No sé si pasa todo eso todavía, pero en aquel momento se ponían bien locos. Si no tenías la cédula como estaba, no te la tomaban. Si tú lo querías poner ahí, te decían no, ya no te lo vamos a tomar porque no está. Y se iban. ¿Todavía hacen eso o no? Sí. Ok, bueno, eso no pasa en la 2, por eso le digo, eso no pasa en la 2. El chiste es que en ese momento me dice mi doctora, no, Víctor, quiero que le tome los laboratorios a sus pacientes, bla, 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 bla. No, que sí. Entonces, yo le tomo los laboratorios y uno en específico no le pedí el sello de la etiqueta. No me acuerdo por qué, la mera verdad, pero yo me acuerdo que en ese momento yo dije, yo no sabía, o sea, explícame, yo no sabía. No le dije a ella en ese momento, pero no le puse la etiqueta, eso fue lo que pasó. Llegaron los del laboratorio y los desgraciados no le tomaron la muestra al bebé. Y yo me acuerdo que me regreso y les digo, hey, es que porfa tómenle la muestra, o sea, fue mi error, fue mi equivocación, no le puse, pero ¿qué les cuesta? Regrésense y tómenle la muestra. O sea, no, es un bebé, está, bla, bla, bla. No, es que no podemos. Y la cara de enojados, o sea, la cara nefasta. Y se fueron, no, que fue horrible. Y era el primer servicio y me regañó bien feo. Así, ¿cómo pudiste? No sé qué, bla, bla, bla. Y como que estaba enojada. Ella estaba enojada con ellos, pero se desquitó conmigo. Y yo creo porque dentro de ella sí sabía que, oye, este güey acaba de entrar, o sea, es su primer servicio y no sabe todavía. Entonces, pero me acuerdo que me sentí muy mal, o sea, yo me sentí mal porque yo sí me sentía con la culpa, pero al mismo tiempo como que me justificaba, decía, a ver, es tu primer servicio, o sea, también te debieron haber dicho, y aparte que ellos sí pueden tomar las muestras. Sí, sí, sí me ha pasado, justamente, y es muy feo, realmente, por eso nosotros tratamos de ser como más estrictos en esa área, porque a lo mejor uno de adultos se saca sangre, te toman 3 mililitros de sangre y se procesa, pero si tú tomas 3 mililitros a un bebé que pesa 800 gramos, 700 gramos, prácticamente le estás sacando el 15, el 20% de su volumen circulante, entonces realmente eso puede ser catastrófico, que no te lleguen a procesar las muestras adecuadamente de un bebé y ya no se puede volver a repetir esa muestra hasta en unos días. Entonces, sí, sí, son de esos errores que tratamos de ser siempre más estrictos. Sí, no, me bañó bien feo. Y ya, pues, digo, son cosas que van, con otras no me regañé el internado. Pero, digo, sobre todo fue cómo van a hacer eso los del laboratorio. O sea, que, y tómasela ya, hombre, y ya está. A lo mejor por lo mismo, por lo tedioso que es tomarle al recién nacido, ¿no? ¿Qué será? Tal vez sí, 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 tal vez no cualquiera. Doctora, muy importante también para todas las mamás que nos están viendo en este episodio, en estos clips de TikTok, lo de la lactancia materna, ¿sí? Lo de la lactancia hay muchos mitos, hay muchas cosas, hay mucha gente que prefiere no darle, mucha gente que se va, yo creo que hasta de más con la lactancia materna. Entonces, ahí hay unas dudas también que yo tengo todavía que me acuerdo que me habían platicado en aquel momento, ya me lo vas a sacar tu duda. Pero sí quisiera que nos dieras tu opinión acerca de la lactancia materna. Si sí la recomiendas igual, si crees que no es tan importante realmente, porque es un proceso, ¿no? Digo, para la mamá es algo bastante complicado que a veces también romantizamos mucho y que es algo bastante fuerte, pero quiero que me platiques de eso, doctora. Sí, pues claro, la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener un recién nacido. El mejor de No hay de todos. otra. No Sí. hay de otra. Así es. Hay muy pocas causas, muy pocas indicaciones por las cuales no se podría dar. Pero en respecto a causas absolutas, digamos, a lo mejor una infección viral muy fuerte por parte de la madre. O bien también debemos entender nosotros que la mamá tiene también que tomar la decisión de si ella es capaz de poder dar leche, si quiere, si en su entorno familiar se permite también la lactancia materna, pero con conocimiento de que ese sería el mejor alimento que le podría dar a su bebé. Sí. Así es, sí. Sí, porque hay veces simplemente que tienen algún trastorno epiléptico y toman medicamentos antiepilépticos y no pueden dar leche, pero
así como tal, tienen que estar dando siempre, ¿no? Sí, por ejemplo, algunas situaciones de VIH, cuando la mami en este caso no está bien diagnosticada, dependiendo si no tiene sus últimas cargas virales o algo, realmente podría estar contraindicada en ciertos momentos, pero es también una de las causas absolutas para no dar lactancia Ya. materna. Así es. Sí, doctora, justamente hablamos de la lactancia materna y de lo romantizado que está, porque apenas a la mamá empieza a dar fórmula, ni siquiera saben por qué, y ya empiezan a criticarla, o sea, empiezan a satanizar mucho ese aspecto. Pero, ¿cuándo está bien que la mamá deje de dar pecho? Porque no siempre está bien, o sea, a veces la mamá entra en un conflicto mental horrible porque no saben lo pesado que es muy pesado dar leche materna, pero ¿cuándo sí está bien, doctora? ¿Cuándo piensas que está bien eso? Fíjense, hace poco estaba también yo leyendo que esta etapa, desde hace aproximadamente 30, de 20 a 30 años, esta es la etapa en la que más difícil es ser una mamá, realmente, porque en este momento la presión que existe de lactancia materna exclusiva, la presión que existe de prepararte y estar bien y comer y dormir preparar el mejor desayuno que le puedas preparar a tu hijo y tener una estimulación oportuna adecuada y a realizar ejercicios y tener y mantenerte en tu peso y realmente es demasiada carga la que le estamos poniendo a las mamis actualmente. Sí. Cuando realmente en épocas anteriores, cuando todavía vivíamos en las cavernas, siempre había una comunidad que te ayudaba. Si en algún momento una mami se enfermaba, estaba la tía disponible, estaba la abuelita disponible, estaban incluso también, pues en ese caso, si los papás no podían porque estaban casando o estaban trabajando, siempre había alguien que te podía ayudar. Entonces la pandemia vino también a agregar mucho estrés a las mamis que se quedaron solitas en su casa, que además tenían que seguir cumpliendo todas sus actividades normales, además de trabajo, además de tener todas estas metas tan altas que ellas se ponen. Entonces realmente sí es un periodo en este momento muy estresante. Aquí sí mi consejo o la primera interacción que yo tengo cuando llego una cesárea o llego un parto, primero preguntar a la mamá qué es lo que tú deseas. Okay. Obviamente es importante informarle, en caso de que no haya leído en ningún momento de su embarazo cuál es la mejor alimentación de su bebé, informarle. Creo que esa es nuestra misión como médicos, decirle esto es lo mejor, lo que tú podrías hacer de forma mejor para garantizar al 100% la salud de muchos aspectos de tu bebé, pero realmente informando y sabiendo qué deseas hacer tú. ¿Cuál es el plan que tienes? ¿Cómo va a funcionar en tu familia? ¿Cómo va a funcionar en tu dinámica? Y entendiendo que si ella desea no dar leche materna, también es algo que se debe de respetar. Sí, exactamente. ¿Y crees que realmente afecta al bebé como tal? Sí, Ajá. sí, ¿En qué sí, sí, aspecto? sí, realmente te puedo decir que la lactancia materna te ayuda a que un paciente desarrolle menos alergias, a que desarrolle menos enfermedades crónico-degenerativas, que sea un niño que a lo mejor no tenga contacto con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, alteraciones hormonales. Simplemente su relación con la comida va a ser muchísimo mejor porque es una alimentación más sana, más saludable y una alimentación menos artificial. Claro que sí, hay muchos beneficios, además de todavía el neurodesarrollo que se puede implicar por el hecho de estar dando lactancia materna, ese vínculo que se crea. Son niños incluso que están emocionalmente más tranquilos, menos ansiosos, con menos ansiedad, menos incluso con menos problemas de apego. Entonces realmente la lactancia materna es un beneficio muy grande para todos, pero entendiendo también el contexto de cada familia y lo que puede significar para ellos dar o no dar leche. Y sí, como que hay muchos mitos sobre eso. Y sobre todo el vínculo que dices, doctora, con la mamá, yo creo que es muy importante, es muy, muy importante. Pero también has escuchado que dicen, es que después se embrasilan. También ese término ya lo dejamos atrás, ¿no? Claro, sí, es uno de los términos que nosotros poquito a poquito tenemos que ir enseñando que están en desuso, que ya no se deben de aplicar. Es eso, el hecho de ahora estar conscientes de que lo mejor que podemos hacer es abrazar a nuestros bebés, cargarlos. Sí. Si te está necesitando en ese momento tan vulnerable de su vida es porque él necesita que lo abraces, que lo tengas. Esas creencias antiguas de que no lo cargues porque se va a embrasilar, nos llevaron a nosotros, a nuestra generación, a ser una generación completamente llena de ansiedad, completamente llena de muchas alteraciones emocionales, trastornos psicológicos.
Entonces, realmente ese término poquito a poquito tenemos que empezar a tenerlo en desuso. Ya no debemos decir, ya no presionemos a las mamás. Carguen a sus bebés. Apapáchalo, está llorando, te necesita. Hay un momento cuando sea adolescente que no te va a querer Que no. ni ver. Ay, sí, ya no. Pero ahorita sí, si tu bebé te quiere abrazar, abrázalo. Este es el momento de abrazarlo. Sí. Pues les puedo contar una historia también de la alimentación. Súper. Sí. Ok. Llega bebé, realmente en parte de lo que se trata también de la consulta en los primeros meses de vida es informar a los papás nuevos. Yo sé que hay muchos papás jovencitos, muchos papás que tienen su primera experiencia como bebés, pero uno debe de ir encaminando acerca de qué es lo que la medicina nueva ahora te recomienda, porque sí, existen los consejos de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, sin embargo, hay muchas creencias que ya se están debatiendo, que están chocando con las creencias actuales. Y el método actual es tener todo con evidencia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué está demostrado realmente que funciona? Entonces, nuestra cultura mexicana tiene mucha idea acerca de los tés. Nosotros como mexicanos estamos muy arraigados con una cultura de tomar té siempre. Y en cierta forma nos puede beneficiar, tiene muchos beneficios naturales la medicina. Sin embargo, en los primeros 6 meses de vida lo recomendado es no dar absolutamente nada más que leche materna o en su defecto fórmula solamente. No debemos de dar nada, no se permiten tés, los bebés tampoco necesitan agua, no necesitan, ellos pueden estar perfectamente hidratados con la lactancia materna. Y cuando les explico eso, sí soy muy insistente porque sé que en cualquier momento una abuelita o una bisabuelita te va a decir, dale tecito para que se le quiten los cólicos, dale, esto realmente no está recomendado. Me llega a la consulta papis jóvenes de bebecito de 2 meses y ellos estaban, en las primeras consultas anteriores estaban muy estresados porque no lo lograban poner a repetir al bebé, tratar de sacar el aire. A los 2 meses vienen conmigo felices. Sí, y les digo, ¿qué pasó? O sea, los notaba muy contentos. Sí, doctora, lo que pasa es que ya encontramos una forma para que nuestro bebé repita cada vez que come, cada vez que toma lechita. Estaban con lactancia materna. Y yo, wow, cuéntame qué vieron en TikTok, cómo fue la maniobra, cómo lo acomodas para ponerlo a repetir, cuéntame, ¿qué TikTok viste? No, nada de TikTok, pero súper bueno. Un traguito de coca. Ay, no, la Pero así de barato, nada más un traguito. Y se lo juro que cada vez que lo hacemos, el bebé repite súper fuerte. No, amigo. ¿Y luego qué les dijo? Pues ya te imaginarás. No. Sí, ni siquiera dejo yo. Unas cachetadas. Sí. ¿Qué le dijiste, doctora? Ahí? Pues sí, o sea, realmente... ¿Te enojaste? Porque a mí sí me Sí. enoja cuando sí, eso me enoja bastante. Claro, sobre todo, digo, son esas pequeñas cosas que pueden cambiar el resto de la vida de su bebé, pueden ponerlo en riesgo de muerte. Entonces, una cosa a lo mejor es que La sí, política necrotizante ahí. o sea, algo mortal hasta perforación gástrica, Sí. o sea, estamos hablando de palabras mayores, pero sí existen esas cosas, sí pasan. Wow. Pero sí decía un traguito, nada más. Una tapita que Sí, se sí, una tapita. traguito, nada más. Muy bien. Wow. Pensé que iba a dar un tecito o algo. Sí, No esperaba coca. Pero ellos contentos de que sí repetía y repite bien fuerte. Y yo no lo dudo. O sea, sí. Y la doctora. Imagínate, yo así de, ay, no. Sí, bueno, ahí bajamos ya un poquito la lactación. Pero nada más así bien rápido. Siempre he escuchado mucho, y eso porque me encantaría que todos los que nos vieran se les quitaran ya de la mente, de que dicen, el inicio de la alimentación sí es después de los 6 meses, pero, no, hombre, yo le di a mi hijo, cuando tenía 4 meses, le daba no sé qué, frijoles, le daba caldito y no le pasó nada, míralo, ahí está. ¿Nunca escuchaste eso, doctora? Claro que sí, las abuelitas son Explícales, por favor, sí. me das Valorita, por favor, explicarles. Sí, me preguntan mucho, porque realmente acuden muchas abuelitas modernas y abuelitas también De la antes también, vintage, abuelitas vintage, les digo, no son viejitas, son vintage.
Y siempre dicen, es que ahora de ustedes ya realmente tratan de separar una medicina diferente. Antes, hace 10 años, mi pediatra me decía a mí, hace 20 años, que hiciéramos esto, nos informaban de otra forma. Pero realmente lo que yo les comento es que sí, la medicina va cambiando y probablemente en 5 años más vaya a volver a haber una revolución respecto a la alimentación, porque de eso se trata. La medicina es una ciencia dinámica que va cambiando, que va evolucionando. Cada día nuestra misión es seguir viendo qué es lo que está recomendado por la ciencia, qué está realmente avalado por los métodos científicos y obviamente a lo mejor lo que sabemos ahorita en 15 años van a ver nuestros hijos o nuestros nietos esto y van a decir, mira lo que hacían nuestros papás o nuestros abuelos. Pero realmente eso es lo que les explico. Entonces sí, se trata de quitar muchas de esas teorías de lo que ellas aprendieron, pero sobre todo diciéndole las bases, qué puede pasar en ese momento si continuamos como tal dándoles ese tipo de alimentación. Recordemos que México, tristemente, sacando los primeros lugares, a veces de lo más triste, es el segundo lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces, tuvieron que haber muchos cambios para que nosotros entendiéramos que no estábamos realizando la alimentación como se debe. Y sobre todo nos tenemos que sentir afortunados nosotros como mexicanos porque vienen personas de la Organización Mundial de la Salud, vienen los grandes maestros de la gastroenterología pediátrica, la nutrición pediátrica, visitan nuestros mercados, visitan todos los lugares y se asombran de la cantidad de verduras que tenemos, de frutas que tenemos. Dicen, ya quisiera yo en Alemania tener toda la variedad de verduras que tienen, lo fresco que tienen. ¿Por qué entonces tienes niños tan obesos cuando realmente tú podrías tener la mejor alimentación que tienen? Entonces se trata de volver a crear conciencia y decir, vamos a hacer las cosas cuando se deben. Hasta los 6 meses está recomendado que iniciemos la alimentación. Cada caso se individualiza, cada caso tienes que valorarlo y decir, tienes ya los requisitos para poder iniciar. Pero realmente una de las reglas que tenemos que conocer es que ya no se dan probaditas antes de tiempo, principalmente por el alto riesgo de alergias que existen y el alto riesgo de alteraciones que podemos modificar nuestra composición digestiva. Sí, porque dicen, sí, mira, ahí está mi hijo, 40 años, ¿qué tal? Y con alergias, con reflujo, con gastritis, no está bien. Y todo eso es parte, es la consecuencia. Y defienden, las abuelitas defienden los test, está muy bien, sin embargo, no en esa etapa, no cuando pones en peligro la vida del bebé. Sí, cierto, doctora. Saltando otro tema, porque hablando justamente de eso y de las creencias que tienen aquí las abuelitas y todo esto, hay muchos mitos dentro de la pediatría, muchos mitos con los niños. Justamente hace no mucho hablaba en los 4 datos médicos que doy ahí en TikTok del uso de VIX. El VIX ni siquiera se ha comprobado un beneficio como tal. O sea, no hay evidencia científica que dé un beneficio como tal, más que si acaso que te destape un poquito la nariz. Pero yo había leído que tienes hasta riesgo de neumonía lipoidea por uso de VIX. Entonces lo siguen utilizando mucho, te lo siguen poniendo en las plantas de los pies. O sea, y dicen, no, es que sí me sentí mejor. Yo creo que a lo mejor es el efecto placebo, ¿verdad? ¿Has escuchado algo del VIX, doctora? Sí, realmente no está recomendado a ningún tipo, sobre todo en niños menores de 6 meses. Hay otros estudios que realmente el origen de los estudios es medio controversial porque uno piensa, ¿quién pagó este estudio, verdad? Si al final le estás recomendando el producto que a lo mejor estás vendiendo tú. Pero no está recomendado. La dosis no es dosis dependiente, es decir, a lo mejor a un niño le tiene cierta mejoría, pero en otro podría originar una intoxicación y tenerlo que llevar a urgencias simplemente porque se le puso un poquito de VIX en su pechito. ¿Cómo lo cuantificas? Sí. Exacto, sí. Entonces no está recomendado, por favor. Para nadie. Muy bien. También las andaderas, doctora, las andaderas. Ahora que acaba de pasar Navidad y los Reyes y todo. Sí, es uno de los regalos típicos. Nosotros pensamos en un bebé que está empezando a caminar y uno piensa en querer regalarle una andadera. Incluso en Estados Unidos, que tiene políticas un poco más estrictas, ya no existen sitios en donde venden andaderas como tal. A lo mejor están en sitios de segunda mano, sitios, pero como tal un organismo, una institución que te venda una andadera ya no existe. Ya no es posible, ya no hay. Aquí en México todavía hay sitios que venden andaderas. Sin embargo, ya está contraindicado su uso. El hecho de dar una andadera a un bebé no nos va a ayudar
para que su motricidad aumente y para que más fácilmente pueda caminar. Al contrario, hay más riesgo de accidentes, hay más riesgo incluso de alteraciones en la marcha, es decir, no, por favor, tampoco, no, Sí. nada de andaderas. Caídas en lugar, Caídas, ¿verdad? así También. es, sí, también, uno piensa, bueno, lo meto ahí para que camine rápido, ya no lo No, necesite no, cuidar no. tanto, pero realmente es peor a veces. De hecho, de lo que también he leído es que debilita incluso la musculatura de las piernas. O sea, los hace más. Porque uno piensa, ya están caminando, ya está más fuerte, pero realmente los debilita, ¿no? Así es. Lo mismo con los brincolines, que se trata de suspender al bebé, lo colocas y el ya. bebé está saltando. Ujú. Es el mismo mecanismo que tampoco se recomienda. Tampoco está recomendado. ¿Hasta cuándo? O simplemente es por diversión cuando ya están más grandes. Sí, un adulto, una vez Un adulto. mejor, así es, que Sí. ya está establecida la marcha. Ok. Doctora, y otro mito también que he escuchado muy común, que yo creo que también debemos sacarlo, es el uso de mariscos. Los mariscos también ya no, o sea, porque decían, no lo des antes de, creo que decían siempre antes del año, decían que no se debían comer mariscos, pero tengo entendido que no es cierto. ¿Usted que es la experta? Sí, mira, el problema de los mariscos es muchas veces la preparación. Nosotros tenemos pues varios mares alrededor de toda nuestra República Mexicana, entonces realmente depende mucho la preparación, la exposición. A veces uno tiene que rastrear hasta de qué mar fue sacado ese marisco también. Entonces ahorita se acaba de modificar incluso las guías, y la recomendación a veces es que ya no se dé hasta después de los 2 años también, dependiendo del contexto. Ujú. Obviamente, si es un niño que vive en costa, que tú puedes asegurar que esa calidad de marisco no es prácticamente un marisco orgánico, Sí. que no tenga alto consumo de sal, y bueno, sí, es diferente, pero realmente después de los 2 años, sí, no lo recomiendo. Es cuando ya se empiezan a utilizar los mariscos. Otro alimento que te acuerdes que el huevo también creo que había con el huevo. Ese a El partir- huevo ya queremos el huevo. Sí, Sí. ya. El Ya huevo le estaba ya dando huevo. es nuevo. El huevo es rico en omega 3. Estaba muy satanizado el pobre huevo, gracias a un estudio que salió aproximadamente en el año 90, Ujú. el cual lo asociaron erróneamente al colesterol alto, y realmente se ha estudiado que no, tiene más beneficios de las alergias que pudiera ocasionar. Entonces realmente el huevo ya está permitido en la alimentación complementaria desde los 6 meses. Desde los 6 meses, impecable. Muy bien, excelente. Que me hago así, lo acabo de escucharla. Antier, ¿cuándo fuimos? Ayer. Muy bien. ¿Ayer fuimos? ¿O antier? Antier. Antier, ¿verdad? Doctora, también muy importante mencionar el tema de la depresión postparto. Sí, es súper importante eso, porque muchas mamás piensan que son las únicas que les está pasando eso en ese momento. Y a lo mejor se sienten mal las madres. Sí, nos había platicado una vez una paciente que apenas llegó a su casa, o sea, tocó su casa apenas recién con su bebé y sintió una tristeza horrible. Ella no sufre de depresión, ella tiene a su pareja, ella tiene a sus papás. No había una necesidad, y esperaba con ansias a su hija, eso era lo otro. Y no había una, ¿cómo se dice? Una causa. Si no había una causa para decir, me voy a poner triste, y de repente se empezó a sentir triste, doctora. ¿Es normal que llegues a escuchar tú eso en la consulta? Es de las cosas que no se platica mucho, precisamente por lo que hablamos hace ratito, las exigencias, los estándares, las metas que una mami se pone. Decir, ok, todo el mundo me dice, yo me preparé toda mi vida para tener a mi bebé, ¿cómo es posible que me sienta mal, que me sienta triste? ¿Qué está pasando? No le voy a decir a nadie, van a pensar que soy una mala madre, Sí. cuando realmente es un proceso fisiológico que también tiene razón de ser. Existe algo que se llama baby brain también, que es un término, obviamente, de Estados Unidos, que es de los que más estudia estos aspectos, en las cuales la forma en la que procesa una mami la información en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, tiene mucho que ver con el retiro de hormonas que tuvo desde el alumbramiento, desde la pérdida de la placenta. Es una forma de procesar diferente la información a nosotros. Es verdad, las mamás tú les puedes platicar algo y pueden no recordar lo que tú le estás hablando algo. Es un periodo muy extraño en el cual también el cansancio puede llegar a ser tal, en el cual no se procesa la información como tal. Entonces, es un juego sucio de tu cuerpo, de las hormonas, del bebé, también, que es demandante tener un recién nacido cerca, sobre todo si estás con lactancia materna exclusiva. Sí. Entonces,
Debemos de normalizarlo, debemos de entender que es una situación vulnerable también para las mamis y tenemos que quererlas, apapacharlas, decir, está bien, es algo que yo también viví, a lo mejor no se lo conté a nadie, pero es nuestra misión también decir que salgan más mamás que hablen de esos casos que para que se les dé tratamiento, porque sí necesitan un tratamiento específico y saber que está bien, que también te puedes sentir mal con los primeros días de tu bebé llegando a casa, sí existe. Sí, sí es cierto. Y es que justamente eso, piensan que van a decir, ay, es una mala mamá, no quiere a su hijo, no quería ser mamá. Y es algo bien raro que pasa en el cerebro de la mami. Pobrecitas, de verdad eso, pero pues tenemos que ser más comprensibles con ellas. Definitivamente. Así es, quiéranlas mucho. Este, muy bien. Justamente hablando de eso y lo que decías, doctora, que entre los 20 y 30 años es lo más difícil para una mamá, o como que es los años en donde tienes trabajo, quieres hacer fitness, una dieta, y aparte ser mamá es como que el periodo más difícil, me platicabas tú, pero muchas veces optan por la guardería. La guardería, igual, siento que está dividida en 50-50, la mitad de la gente dice, no lo metes a guardería por esto, que claro, siempre están las noticias que les golpearon a los niños, etcétera, ya sé qué miedo, ¿verdad? Pero también está por otro lado la opción de déjalos ahí porque también se van a forjar y al mismo tiempo te va a dar a ti libertad para que tú seas feliz, para que tú hagas otras cosas que te den estabilidad emocional y a lo mejor puedas ser mejor mamá. ¿Me explico? Pero ¿qué opinas tú de las guarderías? ¿Tú las apruebas como pediatra? ¿Tú dices, estoy en contra? ¿O qué es lo que opinas de eso? Mira, aquí lo que le funciona a las familias. Ajá. Si realmente es una mami soltera que no tiene apoyo, que no tiene ninguna otra persona con quien considerar apoyarse, esa es la mejor función. La guardería forma parte también de la crianza de un bebé. Eso sí, los veo más seguido. A lo mejor los veo cada semana en la consulta porque están bien enfermos y es un periodo en el cual se empiezan a enfermar mucho. Pero es lo que le funciona a cada familia. Si es que se necesita, tampoco hay que satanizarnos, es una ayuda importante que te pueden dar si tú tienes el privilegio de decir no necesito trabajar, voy a estar el 100% ocupada de mi bebé, también se vale, pero las guarderías a veces son una necesidad. Una necesidad, exactamente. Sí, exactamente. Y sobre todo por eso, porque siento que a la mamá le pueden dar mucha estabilidad emocional, mucha. Hay veces que, sí, definitivamente la mamá puede estar con el bebé, pero estar con el bebé es estar en un trabajo 24/7. Sí, o sea, es estar. Y sin pago, exactamente. Exactamente, es el pago que te dan. Pero entonces sí las apruebas, porque sí, como dices, es una necesidad. Sí, se necesita. Sí, sí es cierto. Muy bien. Este, y también otra cosa que te quería comentar yo como papá es la importancia de una figura paterna para el paciente pediátrico. Antes de que yo fuera médico, yo me acuerdo, siempre he como que intentado ver a las personas como que me gusta, es parte de mi personalidad y de mi pasatiempo, como que intentar descifrar un poquito qué fue o qué los llevó a ser lo que son en ese momento. Y yo me acuerdo, eso lo decía desde mucho antes, y yo me acuerdo que tenía un compañero, que tampoco voy a decir nombres, que estaba conmigo en la escuela, y resultaba que él tenía actitudes muy raras y hacía cosas un poquito extrañas que, que hacía que, él era mi amigo, yo me iba muy bien con él, pero hacía que otras personas lo bullearan. O repetía frases de las novelas, o decía cosas que no iban, y que tú veías que la demás gente no comentaba, entonces eso hacía que lo bullearan. Y yo desde aquel momento me daba cuenta que era porque no tenía papá. No sé si porque lo escuché de mis papás o algo así, pero yo me daba cuenta que era por eso, porque siento que la figura paterna es muy importante para un niño, y no nada más en ese aspecto, ya me platicarás tú en qué más sabes que es importante la figura paterna. Sí, claro, que es muy importante. Y en general, la crianza respetuosa. El hecho de estar como papá, pero ser un papá presente, ser un papá que se involucra en las habilidades del niño, en su crianza, en el manejo que se le da, en lo que le vas a enseñar, en el tiempo que estés con él, que sea un tiempo realmente de calidad, que si le enseñes algo. La figura paterna es muy importante porque marca mucho de los estándares que tú vas a continuar haciendo por el resto de su vida. Un padre es el que pone las reglas también, puede ser incluso la figura más estricta que existe en la dinámica familiar,
pero también un padre es el que te marca la pauta acerca de qué tan independiente financieramente puede ser, qué tan independiente estricto puede ser, qué tan bien te vas a pegar a las reglas, a las normas. Entonces, un padre que está presente realmente es una muy buena figura como tal. Sí, cierto. Obviamente, digo, me ha tocado muchos casos en los cuales, bueno, las mamis a veces se tienen que encargar de ser papás y mamás al mismo tiempo, y no por el hecho de no tener a lo mejor un papá, no quiere decir que pueda ser una persona que vaya a estar estable emocionalmente, pero yo creo que más que nada es por el tipo de crianza que nosotros podemos ofrecer como tal, como familia. Me gusta mucho pensar que nuestra generación, digo, somos millennials, yo creo, a lo mejor yo soy millennial más antigua que ustedes, porque ustedes son más jovencitos, pero esta generación es la primer generación que está empezando a poner atención acerca de la crianza respetuosa. Esta es la primera generación que se está empezando a interesar en la salud mental. Esta es la primera generación que le está dando más valor realmente a los roles familiares que existen y a decir, no quiero repetir esto, quiero ser diferente y quiero ser diferente con mi familia. Entonces yo creo que eso en unos años sí se va a ver reflejado, todos los sacrificios que estamos nosotros haciendo, sí, yo creo que se va a reflejar. Y es que lo critican mucho, dicen que son los que más se quejan, pero no, realmente somos los que más queremos respeto. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero... Y eso está bien padre. También dicen que somos los que más jóvenes nos vemos también de las generaciones, por tanto tóxicos. Porque utilizamos bloqueador solar. Bueno, somos los que utilizamos bloqueador solar, sí, así. Dicen que somos la generación más, hasta ahorita, pues obviamente la generación Z todavía va a ser más joven que nosotros, y la de Caín, que es generación alfa, todavía más. Todavía más, sí, es cierto. Sí, siento que si llegamos a hacer el cambio nosotros, somos los mejores. Sí, a mí me gusta mucho ver esos TikToks que dicen los baby boomers, cómo se portaban, ¿no? Y luego de repente los otros, y luego nosotros, así que hasta estamos temerosos de qué vas a decir algo, pero sí, esta es la generación del cambio. Me gusta mucho pensar en eso. Sí, es cierto. Y bueno, yo creo que ya son todos los temas, doctor. ¿Algo más que quiera abarcar? Algo que se acuerde. Muchas gracias. No, pues, o sea, en general, de verdad, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por seguir platicando y a seguir cuidando de nuestros bebés. No, pues muy bien, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que este episodio va a estar muy, muy padre, sobre todo porque la pediatría tiene muchas partes que cubrir. Agradezco mucho que estés aquí. Como quiera, vamos a dejar tu teléfono aquí en pantalla. Si gustan contactar una cita, siempre tiene bien lleno. No es cierto. La buscan mucho la doctora, pero de verdad vale mucho la pena. Si son de Saltillo, Coahuila, de Monterrey, lugares, o si son de otro lado, vénganse para acá, porque la mera verdad, tener una experta, una doctora que sabe tanto en el tema, que está actualizada, es muy importante para sus babies. Bueno, vamos a dejar el número de Natalux, sí, ahí pueden buscar a la doctora Ari Hernández. ¿Hernández qué me dijo? Rivera. Dice que es más Rivera, ¿verdad? Ahí pueden buscar a la doctora Ari Hernández Rivera. 50 en lugar. Pero nada más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Muchas gracias a la productora que está ahí detrás de cámara. La más hermosa de todas. Y nos vemos en el siguiente episodio.